Que vas a escuchar a continuación te dejará con la boca abierta. Buenos días, licenciada y estimados compañeros. En un breve momento le daremos a conocer sobre la historia del deporte. Espero su atención. José Manobanda, Andrés Ortega, Steven Cordones, Duval Caiza, Alex Caiza, Historia del deporte. En 1960 indica el origen de la actividad deportiva, que sitúa en el periodo paleolítico 33 años antes de Cristo, desarrollada principalmente por danzas, rituales, caza organizadas a primeros juegos de caza, como iniciación a niveles de adultez por parte de integrantes de las distintas colonias, hombres y mujeres. Inicialmente se inició con el lanzamiento de la jabalina, que era utilizada como arma para la caza y estaba asociada con la repetición. Reinhardt no encuentra ciertamente el origen del deporte, promociona modalidades a la actividad física, el deporte originalmente natural y el deporte originalmente cultural. Mesopotamia. Esta civilización exaltaba el cuerpo a las milicias, no tenían formación específica en el acondicionamiento físico, compensando con la concentración de mercenarios para labores de protección para los faraones y para el pueblo rico. Egipto permitió la profesionalización. Las actividades deportivas tenían que ser espectaculados, dignos de faraones y su familia. El punto no era que no gozaba el pueblo. Eventos lúdicos, forzados a esclavos, las diversas actividades deportivas que se profesionaban durante esta época van dando paso a las reglamentaciones. Dentro de las actividades realizaban destacadas luchas en las cazas, saltos acrobáticos, carreras en caballos, levantamientos de sacos de arena, caza con diversos implementos y carreras de diversas distancias. La educación física. La educación física se ve reflejada en obras como la Ilíada y la Odisea, que detallan grandes proezas físicas de los héroes de Grecia. Esto gracias al sentido de virtud, denominada arete, que simbólicamente indica el nivel de gracia ante las proezas de dichos héroes, que buscaban emular todas estas figuras que luchaban, vencían y cultivaban su cuerpo para obtener la gracia de los dioses. Llegaban a niveles de desarrollo físico como una virtud de belleza, y se presumía que los deberes quienes quisieran ser debían poseer una gran fuerza, sino que además ser armonioso y estéticamente con su cuerpo. Además también tuviese un componente de astucia, dominio de las artes de guerra y filosofía. En el año 776 a.C. se realizan los primeros Juegos Olímpicos, los cuales infunden un progreso relativo hacia la aceptación de ciudadanos en las competencias deportivas, los cuales previamente estaban restringidas a los aristoides, para dar un paso a la apertura entre las polis más conocidas como ciudades, a la generación de sus propios juegos y provocar competitividad entre ellos, lo que reflejó una masiva en la práctica deportiva, instaurándose con el tiempo como un hábito común entre los ciudadanos. También hay que reseñar que con la creación de las polis se instauraron dos modelos clásicos de ellas, los cuales simplificamos como la polis espartana y ateneas. Esparta. Esta polis se sitúa al sur de Peloponeso, de características muy bélicas, ya que promovían la actividad física y el deporte como una forma de vida, y se preparaban desde muy jóvenes para las diversas actividades que conlleva una vida de servicio a la polis. Para con ello se promovía la casta por sobre la humanización, privilegiando a los recién nacidos que no tenían deformaciones y se eliminaba el resto. La iniciación al servicio de la polis se daba a los 7 años, en donde se ponían a prueba a los jóvenes, a pruebas de supervivencia durante varios años, en conjunto con una educación intelectual y física. Ya con 18 años podían jurar como ciudadanos de Esparta, con una formación completa y dispuestos a servir a su polis tanto en guerra como en los juegos. Debido a su formación, los espartanos
fueron durante muchos años los únicos ganadores de los Juegos Olímpicos, demostrando su poderío a todo el pueblo griego. Atenas. Los atenienses tenían otro concepto de la actividad física, ya que ellos pretendían entregar en forma equitativa una educación física e intelectual, lo cual era impartida principalmente por los padres, que a diferencia de Esparta era responsabilidad del Estado cumplir dicho rol. El modelo seguía similitudes en sus años iniciales, exceptuando que al cumplir los 7 años el niño ingresaba a 2 instituciones, palestra y didascalio, que pretendían cultivar el físico y el intelecto respectivamente por separado. Ya a los 18 años de edad, hacían el juramento a la ciudad. En la palestra se iniciaba a los jóvenes en todas las artes del cultivo al cuerpo y modalidades deportivas. La palestra era una institución privada y por ende solo los hijos de la clase acomodada podían asistir a ellos. En cuanto en el gimnasio, se entrenaba libremente y se realizaban la mayoría de las competencias preparativas y juegos deportivos. Estos eran estatales, por tanto cualquier ciudadano mayor de 18 años podía entrar ahí. Estos recintos se ubicaban en las cercanías de la polis, especialmente en los santuarios de los dioses, ya que eran estos quienes daban las bendiciones para que se realicen los diversos juegos y ritos religiosos. Estos santuarios daban pie a diversos juegos, reconocidos en toda Grecia, y eran denominados acorde al dios que los rendía culto. Los principales son Juegos Olímpicos, Juegos Píticos, Juegos Nemeos y Juegos Ítmicos. La educación física. Los grandes juegos. Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se desarrollan en la ciudad de Olimpia y tiene por su característica el hecho de la llamada tregua olímpica. Estos juegos tenían duración de 5 días, en donde se disputaban pruebas de salto, carreras, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, la lucha, el pentatlón, que consistía en 5 tipos de pruebas diferentes. A los vencedores de las diversas pruebas se les entregaba la corona de olivo como signo de vencedor. Juegos Píticos. Estos juegos que se celebraban en Delfos en honor al dios Apolo. También a los vencedores se les entregaba una corona en honor del triunfo. Juegos Nemeos. Esta se llevaba a cabo en valles de Flim. Esta se caracterizaba por sus categorías infantiles, Invember y los adultos. A los vencedores se les entregaba la corona de apio tierno. Juegos Ítmicos. Estos juegos se celebraban cada 2 años, respetando las pruebas de los Juegos Olímpicos, salvo con la excepción de las carreras atléticas, en donde se cobraban las salidas nulas de los atletas. Juegos Panélicos. Si bien la historia acepta como el primer Juego Olímpico en Grecia del año 776 a.C., se han descubierto que previamente hubo otros juegos menores, envergaduras y sin reglamento. Es así como que se terminan los grandes juegos panélicos. Roma. En el ámbito deportivo tuvo ritmos diversos en lo que respecta a la aparición de competencias masivas. Los romanos en sus inicios disputaban, al igual que hoy, con masivos espectadores.
actividad atlética en Roma. Durante el periodo republicano las carreras y saltos fueron mantenidas, ya que sería exclusivamente para la preparación del ejército. Por lo tanto, la competencia pensando en las batallas que se libraría debido al expansionismo del imperio. Pero con la llegada del imperialismo, el atletismo se eliminó de las competencias. Algunas clases altas de Roma aún participaban pruebas atléticas buscando la diversión y el placer, cultivo a la belleza del cuerpo. Civilizaciones deportivas modernas. Una época de oscurismo para la actividad deportiva debido a la caída del Imperio Romano. Cuatro clases de sociales muy marcadas. Entre ellas la nobleza, un grupo social muy importante. El clero era el otro estamento importante. Entre ellos los caballeros, y el pueblo llano. Es así que la actividad deportiva de la época se traducía normalmente en 4 deportes bien asentados. El jeu de paume es el precursor del tenis actual. Se jugaba entre dos nobles y el clero. Tenía características similares a lo que hoy conocemos, es decir, dos contrincantes, una pelota y una red. Saule era practicado por el pueblo llano y consistía en un grupo indeterminado de pobladores enfrentando en dos bandos. Tenía que desplazar la pelota en un campo abierto hacia el arco, siendo el precursor del fútbol. Torneos eran las instancias de representación bélica y enfrentamiento de los caballeros, ya que podían en ellos crear una batalla individual o grupal. Jousts son las clásicas justas de lucha armada, donde se promovía el ascenso de los contrincantes en pos de un trofeo. Este tipo de juego tenía duración variada y motivos distintos, ya que podía ser de forma individual o grupal, con diversos niveles de armamentos. Ya en el Renacimiento se crearon varias disciplinas como el hockey, ya que se jugaba este juego en unos escenarios o en un coliseo con sus reglas, y la creación del tenis, que se jugaba en una cancha, y también se creó el vóley, que se juega de 12 personas, 6 de uno, 6 de otro. También el baloncesto fue creado en la era del Renacimiento y en la actualidad también es una de las disciplinas más llamativas, donde que se gana mucho dinero. Ya no lo ven como pasión sino por negocio, y el tenis es una de las disciplinas más llamativas. Y en el modernismo, el fútbol es una de las disciplinas más grandes, donde que se ganan millonadas de dinero, ya que el deportista no ve como una pasión sino por un negocio, donde se les paga a grandes figuras millonadas de dinero. Una de las disciplinas más llamativas también es el baloncesto, donde que su pasión ya no es sino es por negocio. Uno de estos es el atletismo, también se gana mucho dinero y a grandes figuras también los auspician grandes empresas.
Aunque hoy en día los deportes son de lo más común, en el pasado pudieron haber sido una excentricidad para la gente de esas épocas, ya que a pesar de que los humanos siempre han estado en constante actividad física, no se concibió una actividad como un deporte desde el principio. Así que veremos la evolución del deporte y cómo llegó a ser lo que es hoy en día. En civilizaciones como China se practicaban deportes como el Kung Fu, mientras que en el antiguo Egipto ya se habían regulado competiciones de natación y pesca, así como el lanzamiento de jabalina, salto de altura y lucha. En Persia también se practicaban deportes relacionados con la lucha como la justa y el polo, y en culturas americanas precolombinas se jugaban deportes con pelotas. Sin embargo, la cuna del deporte como lo conocemos hoy en día es la antigua Grecia. En ella se tenía muy arraigada una cultura deportiva y fue allí donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, que incluían principalmente disciplinas de atletismo. En este punto podemos ver cómo el deporte pasa a ser algo más que un pasatiempo, pues se hicieron competiciones y se crearon varias disciplinas olímpicas. En el Imperio Romano también se pudieron ver otras formas de deporte, siendo estas por ejemplo la lucha de los gladiadores en el Coliseo o carreras de carros jalados por caballos, en las que el público podía apostar por su competidor favorito. La Edad Media fue un retroceso en este proceso evolutivo del deporte, pues con la llegada de un sistema feudal y de clases sociales no había tiempo suficiente, especialmente para el pueblo llano, que de vez en cuando jugaba soul, un antecesor del fútbol y del hockey, mientras que las clases altas hacían justas y torneos entre sí. En el Renacimiento se recuperó gran parte de la tradición del deporte y hubo un auge del interés por este. Fue después, durante la Revolución Industrial, que se mejoraron varios aspectos del deporte, tales como el equipamiento. Durante esta época también se crearon nuevos deportes como el baloncesto y el voleibol, con reglas estandarizadas. Finalmente, en el siglo XX y principios del siglo XXI, el deporte se masificó gracias a los medios de comunicación, pues ya no era solo una práctica, sino un negocio, ya que eran millones de personas las que estaban interesadas en deportes como el fútbol y el baloncesto, y por ello, ser deportista por profesión se convirtió en una vocación aceptada. De esta manera se puede resumir cortamente la historia del deporte, que sigue evolucionando día a día.